un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Amén. Diga conmigo, la tienda cayó de arriba abajo por el poder del Todopoderoso. Porque aquí diz que fue por el golpe de un pan. Pero la verdad, yo me río con esta palabra. Hace unos meses estuve estudiando, gracias hermanos. Hace unos meses estuve estudiando el libro de Jueces. Y estos días volví a estudiar. Y la verdad que esta historia, la vida de Gedeón, para nosotros como iglesia, como Ministério Shalom, nosotros que não somos de momento, todavia não contamos centenas, contamos dezenas, pero sabemos que esta palavra é uma palavra que nos ajuda, que nos fortalece e que nos motiva, porque nosso Deus é o Deus de milhares, pero los milhares empiezan por unidades. Eu creio que não entenderam o que he dicho. Eu he dicho que nosso Deus é Deus de milhares, pero que los milhares empiezan por unidades. Amém? Se vosotros creen, amém. Eu lo creo. E se eu creio, diz que o fogo empieza desde o altar, não? E então, de aqui chegará a ti no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, Isaías ha profetizado que não volve vazia. Então, a palavra hoje é para nós outros, é para Maranata Shalom. Pero tenéis que tomar a palavra, porque Gedeón, el homem que era contado como el mais pequeno, ou ele era el mais pequeno de la casa. E ele era uno de los que estava também, venía de um linaje, los menos, el linaje pequeña de Manassés, e era contado, conocido como los cobardes. Então, a característica que tinha e o linaje que venía Gedeón, a característica já dizia todo. Chamado, conocido como los cobardes. Então, era de los que tinha medo de todo, não? Pero quando ele escutou, ele não sonhou, pero ele ha escuchado contar um sonho. E algo interessante que vemos aqui, que quem ha tenido o sonho, não foi os companheiros, os de la casa de Gedeón, não foi seus companheiros. Ele que estava contando o sonho, ele ha escuchado o sonho, que quem estava contando era um de los madianitas, era um de los inimigos, dizendo assim. Pero ele ha escuchado que ele contava um sonho, e este sonho disse que um pão de cebada, um pão de cebada, claro, iba rodando hasta o campamento de Midian. E mientras ele contava o sonho, mientras este homem contava o sonho, então outro já deu logo o significado do sonho. Mas também
en uno de los enemigos. Dio luego el significado del sueño. Mira, yo tengo el significado del sueño. Y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Entonces aquí, cuando Gedeón escuchó este sueño, Gedeón quedó totalmente confiado en Dios. Entonces quedó totalmente encorajado. ¿Cuántos están entendiendo? Pero vemos aquí, yo quiero hablar con los hermanos. Hemos hablado un poquito de lo que Gedeón escuchó, ¿no?, de parte de su enemigo, de lo que Dios, arma que Dios usó. Pero yo quiero hablar un poquito del trato de Dios con el creyente. Porque es muy bonito nosotros leer y con una historia, y está gracioso que uno soñaba que veía un pan que rodaba en la tienda, ¿no?, del acampamento, y derrubaba, y la tienda caía de arriba abajo. Es interesante y gracioso. Pero porque como un pan va a ser una acción de un arma. Porque luego la interpretación él ha dado y cómo ha tenido esta interpretación. Pero nosotros, esto me habla muy fuerte. Y es algo que cuando yo llegué aquí en Madrid, vivíamos en Getafe, la primera semana, yo indo de casa a la Renfe, entonces yo preguntaba al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no entiendo nada. Yo he estado en la iglesia ayer todo el día, pero no entiendo nada. El pastor que tenía ahí era un argentino que era el pastor de la iglesia ahí donde congregábamos, cerca del Sol, en la calle Montera, por ahí, cerquita de la calle Montera. Ahí era la iglesia Gran Rey que congregamos el primer año. Yo no entendía nada, porque el pastor, cuando era la pastora, yo alguna palabra aún entendía. Pero a veces yo tenía ganas de no ir más a la iglesia, porque yo decía, ¿qué vengo a hacer aquí si no entiendo nada? Pero luego el Espíritu Santo me ha dicho que yo tenía que seguir, porque yo no iba a ir simplemente para recibir, pero yo iba a ir para ofrecer culto al Señor. Entonces no necesitaba, no dependía de entender o no entender. Pero volviendo a lo que estábamos, en este trayecto el Señor me ha hablado. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, él queda solo. Pero si él cae en la tierra y muere, producirá muchos frutos. Entonces ahí, cuando habla del grano de trigo, me toca mucho. Porque esta es una palabra que el Señor ha usado para trabajar conmigo. Y sabemos que el pan es hecho de trigo. Aunque aquí está hablando que dice que el pan era de cebada. Pero también tiene todo a ver ahí, ¿no? Habla de pan, está hablando de trigo también. Y entonces estábamos, si nosotros observamos y al estudiar, hemos aprendido algo interesante. Y el Espíritu Santo de Dios tem ministrado a nuestro corazón algo muy importante. Que el pan que puede derrubar, llegó a derrubar, ¿no?, la tienda de arriba abajo. Y el pan, para tornar pan, primero debe ser tratado, debe ser trabajado. Por eso, el título que el Señor nos ha dado es del tratamiento de Dios con el creyente. Entonces vamos a aprender un poco sobre
con este versículo sobre el tratamiento de Dios con el creyente. Nosotros somos trigo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Entonces diga a su compañero: tú eres trigo. Bueno, el que recibe, recibe. Lo que no recibe, Dios está hablando. Amén. Pero diga con fuerza: tú eres trigo. Tú eres trigo. El trigo, la comida principal hecha del trigo es pan. Amén. El pan es lo que Jesús ha multiplicado. Con el pan alimentó las multitudes. Con el pan es lo que sacia, que mata el hambre de la humanidad. Pero el trigo, para llegar a ser pan, primero necesita ser triturado. Primero necesita pasar por el molino de Dios. Pero Dios es especialista, no tengas miedo. No se preocupe, porque Dios es especialista en deshacer y hacer otra vez. Siempre Él vino y primero Él deshace para poder hacer otra vez. Nosotros siempre cuando llegamos a Dios, llegamos el grano entero con el cascarón, con todo. Pero poco a poco somos tratados. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces aquí, el tratamiento de Dios empieza por quitar el cascarón. El trigo primero es quitado la cáscara gruesa, luego tiene, ¿no?, la otra parte, que esta parte es importante también, y es especial para cuando tomamos, ¿cómo se llama esto de la cáscara del trigo? Esto que hace el pan esto que hace el pan integral, ¿no? Entonces quita, esto se llama esta parte gruesa, se llama, dice así, dice que es el pan integral, porque este es triturado, ¿no?, y trabajado, y con este es el pan que es mejor para la salud. ¿Por qué es mejor para la salud? Porque también ayuda en la limpieza del intestino. Y nosotros, para servir de alimento, el trigo para llegar a ser alimento, entonces tiene que ser triturado, tiene que quitar la cáscara, tiene que quitar lo que está afuera, que no, esto no sirve para nada. Pero sabemos que muchas das veces las pruebas, los problemas vienen, las circunstancias vienen a la vida del creyente. A veces uno, cuando confiesa y recibe a Cristo como su Señor Salvador, él piensa, muchos vienen a Cristo porque quieren ser libres de los problemas. Pero luego muchos no soportan, porque muchas das veces tenemos, la verdad es que tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de Dios. El Señor nos trata de manera que no podemos explicar. Uno tiene que probar, como dice Nahum, probar y ver que el Señor es bueno. David, uno de los salmistas, también ha escrito que debemos probar del Señor para experimentar lo bueno que es. Pero no es fácil. Somos tratados y las circunstancias, los problemas vienen no para que nosotros seamos deshechos, pero los problemas vienen, este es el
Dios para podermos servirmos de alimento, servirmos de bendição à vida de outros. Se o crente nos recebe o tratamento de Deus, se não recebe, ¿qué vai passar? Nunca vai servir para servir. Nunca vai estar listo para o serviço. Sabe por que muitos estão abandonando? Porque às vezes não querem receber o tratamento. O Senhor trata com nós outros de muitas maneiras. E o trigo tem que passar por el molino. O siervo de Deus, aquele que recebe a Deus, devemos deixar ser tratado por el Senhor, porque uma vez que nós outros passamos por el trabalhar de Deus, que chegamos a ser molido, logo vem a água que é a palavra, que é o Espírito Santo de Deus também, que é comparado como água, e de aí é hecho a massa, quando é derramado el água do Espírito Santo. Nós outros hoje hemos cantado el viernes também pedindo, Senhor, haz chover. Quando estamos pedindo a lluvia é água, e el agua é para mojar a tierra, pero com el agua também se moja el trigo, la masa, la harina, e la harina é hecha del trigo triturado. Depois de triturado se torna harina, e esta harina necessita receber el agua del Espírito Santo de Deus, el agua de la palavra, e logo é amassado. Então, o processo são vários processos, e nós outros estamos falando do processo para chegar a ser pão. Uno necessita ser trabalhado, quitado a cáscara, ser molido, receber água, que é a palavra, e necessita também logo ser amassado. Depois de amassado, é hecho o pão. Alguns de los que estão aqui já sabem fazer pão e entende bem o processo. Pero depois do pão hecho, eu já sou um pão. Eu já recebi a Cristo, eu já conosco a palavra e tal. Já sou um pão. Pero tenho uma notícia para ti. Todavía não está listo, todavía não ha cumprido o propósito, porque nós outros já recebemos vários pão aqui, alguns han venido hecho, não? Pré-hecho, pré-cocinado, pero não está totalmente, está hecho, pero não está cocinado. E o pão, para estar listo para comer e para ser de bendição, para ser de salud, para o corpo de Cristo, para a igreja, necessita passar por el horno de Deus. Então, quero dizer à igreja que estamos apuntando a algo grande do Senhor. Estamos visionando, estamos vendo e estamos com um objetivo de algo grande, de entrar na herência que Deus nos ha prometido, pero não há como entrar na herência sem primeiro ser tratado, ser trabalhado por Deus. Quantos me estão entendendo? El viernes, o Senhor nos falou de maneira poderosíssima
más la forma de pan. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces necesitamos ser tratados por Dios. Necesitamos recibir el tratamiento de Dios. Entenda. Quero que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo o vosso entendimento, porque estamos em tempo que estamos vivendo como Gedeão. Queremos deixar todo, ou às vezes estamos em um lugar não correto. Está bem, porque de aí também aprendemos, temos lições, pero agora mesmo o tratamento, o que Deus quer ensinar ou está ensinando a nós outros é o tratamento de Deus. Devemos aprender e entender que necessitamos ser tratados por Deus para sermos de bendição, para servirmos na casa de Deus, para servirmos em el reino de Deus. Este pão tem que passar por el horno, e quando este pão é passado por el horno, que é o horno de fuego, são as pruebas, são as lutas, muitas das vezes são até mesmo o relacionamento entre irmãos, muitas das vezes há malos entendidos, entre irmãos nem todos conseguimos estar de total como acordo em todo. Tem as dificuldades muitas das vezes, mas quando deixamos ser tratados por Deus, nós outros deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós outros, e isso significa que aí estamos sendo passados por el molino de Deus, estamos sendo derramados, aí é derramado el água sobre nós outros, e chegamos a ser formado el pão, e assim também deixamos ser tratados por Deus quando somos passados por el horno de Deus. El horno é as pruebas, são as lutas, as dificuldades, as circunstâncias que vêm. Pero quero decirte, tenho uma boa notícia para a igreja de Deus en esta mañana, que as lutas, os problemas, as circunstâncias não vêm para destruir-te, pero vêm para preparar-te para o grande de Deus, vêm para preparar-te para que tu puedas ser de bendição para su casa, para su família, para su pueblo, para su nación, para las generaciones que vendrán depois de ti. É esto que está acontecendo. Então não quede frustrado, não quede triste, não pense que Deus te ha abandonado, não pense que Deus não está em el controle, pero creia, confia, porque Deus é o Senhor. Ele ha dicho Gedeão, não temas, tão somente Gedeão, esforça-te, porque eu sou contigo. Por acaso não te he enviado eu? Por acaso não te enviei eu? Não foi eu que te enviei, Gedeão? E o Senhor te diz a ti, Antônio, Maria, Carmen, José. O Senhor te diz a ti, Ricardo, Adriana, Robino, Reão. O Senhor te diz a ti, Manelina. Por acaso não fui eu que te chamei? O tratamento está venindo, a luta está venindo, a aflição é grande, pero el horno não é para destruir-te. El horno te deixará preparado, te deixará listo, e depois de passar por el horno, nós outros vemos que há libertar. Vemos o exemplo que passou com Daniel e com os moços de Daniel, os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram provados. Daniel foi lançado em el fosso de los leones, pero aí Daniel não foi destruído, porque Daniel não tinha olor a carne, pero Daniel tinha olor ao Espírito Santo de Deus. Daniel tinha olor a fuego, porque Daniel já havia passado por el horno de Deus. Ele estava sendo provado, pero antes ele estava buscando a Deus todos os dias. Ele estava ao lado, em frente à ventana. A ventana estava aberta, e aí ele falava, desde aí ele falava com seu padre. E neste momento que vino a prova, ele foi lançado ao
Y cuando los que estaban fuera los vieron ahí dentro, ellos vieron ellos libres. Dice que ellos quedaron libres. Entonces, cuando dejamos ser tratados por Dios, nosotros tenemos libertad en el Señor. ¿Qué libertad es esta, pastora? Tú tienes libertad para accionar en contra de los principados, en contra de las hostes espirituales de maldad. Tú tienes libertad para declarar salvación, para traer liberación. Tú tienes libertad para, en el nombre de Jesús, ministrar amor, ministrar paz. Y así tú estarás alimentando las personas, porque lo que la gente necesita es paz. Lo que el pueblo, que la humanidad necesita es amor, es esperanza. Es lo que la gente hoy en día no tiene, pero necesita lo que tú tienes, que es Cristo en tu vida. Pero es necesario pasarnos por el tratamiento de Dios. Si no entendemos que primero viene el tratamiento de Dios, nosotros no vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios. Así que debemos entender y debemos recibir el tratamiento de Dios. El tratamiento de Dios para el creyente es para edificación, es para bendición. El tratamiento de Dios para el creyente es para te llevar a servir de alimento. Es para que tú sirvas, para que tus generaciones, para los que vienen después de ti, tengan un legado. Tú debes pensar en esto. Debes pensar en esto. Y vemos que Dios trabajó con Gedeón de manera especial. Y después que Gedeón entendeu, quando Deus lo chamou e ensinou a Gedeón e provou a Gedeón que verdadeiramente estava com ele, então Gedeón foi, peleou e venceu todos os inimigos, porque Deus estava com ele. Esto não para por aqui, pero como a hora já ha passado, então vamos quedar aqui. Amém?